Muy buenas, Marc. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al podcast. Gracias, Tony. Todo bien. Genial. Te he invitado porque vi una publicación en Instagram, en primer lugar, de Runroom. Carlos Iglesias, que es el CEO, se pasó por aquí también a hablar de experiencia de cliente y vi que se sumaba una iniciativa que era Creative for the Future. Y en el momento pensé, ostras, esto creo que está hecho para mí, porque yo desde hace un tiempo ya estoy poniendo foco, digamos, en la sostenibilidad, tengo esta inquietud, cada vez estoy buscando más información y digo, esto puede ser como el punto que me ayude a acabar de hacer como el clic y a través del cual pues pueda aprender muchísimo más, ¿vale? Y después de la sesión de onboarding, pues os invité básicamente al podcast, digo, desde un punto de vista, o sea, os puedo ayudar un poquito a poner mi pequeño granito de arena al proyecto y hacer un poquito de difusión, aunque ya hay más de 200 agentes del cambio que se han sumado a esta iniciativa. Y luego también, pues para saber un poquito más acerca de la plataforma, acerca de los objetivos y un poquito las reflexiones que hay detrás, que a mí también pues me gustaría un poquito saber todo esto que hay por aquí. Hablaremos de Creative for the Future, pero en primer lugar sí que me gustaría que te presentaras y que nos contaras un poquito tu historia personal, profesional y cómo has llegado hasta el día de hoy. Muy bien. Bueno, pues encantados. Yo soy Marc Lite. Eh, Mira, más o menos, para contaros un poquito quién soy, me he dedicado al branding, la creación de marcas y a la gestión de marcas, pues casi toda mi vida laboral. Y yo empecé en una gran agencia de branding, justo cuando acabé la carrera de administración de empresas y a partir de, yo diría, cuando tenía 26 años, con otro colega, pues montamos una startup en aquel momento, en el año 2006, hace 15 años. Y esa startup es Firma. Esa startup ya no es tan startup, ahora tiene 15 años. Es una Ostras. agencia de branding. Estamos en Barcelona y en Los Ángeles. Trabajamos para todo tipo de clientes, sean pues desde grandes corporaciones como HP o PepsiCo o Seats de la vida, Mm. hasta pues otro tipo de empresas que pueden ser más startups tecnológicas o incluso pues ONGs en algún caso. Y bueno, esto por un lado, pues en paralelo pues dar clases en ESADE, Elisaba, para Fox Eyes, Mm. y montar proyectos divertidos que nos emocionan, como puede ser Firmamento, que es una marca de ropa de surf que ahora tenemos un poco aparcada, pero ya era toda a partir de un concepto inicial de sustainability, kilómetro cero, recuperación de producción local, con materiales orgánicos, etcétera. Y proyectos así un poco en paralelo. Ahora un proyecto educativo que tenemos en Estados Unidos, sobre creatividad para los niños en After School. Y bueno, pues on top of that, Creative for the Future. Muy bien. Sí, sí, sí. Fantástico. Y desde Firma, ¿cómo ayudáis a las marcas? Bueno, básicamente la mayoría de los proyectos tienen que ver con un nacimiento de una marca nueva o con el reposicionamiento de una marca existente que por lo que sea necesita amplificar su mercado, su target, lo que sea. Y trabajamos desde la parte más también del research, entendiendo mucho al usuario, al consumidor, dependerá del proyecto. Hay un equipo propio de generación de insights de consumidor que nos da datos de innovación, de hacia dónde puede ir un mercado, una tendencia, una categoría. Y a partir de ahí entra la parte más estratégica de cómo posicionar, reposicionar, qué propuesta de valor, cómo lo contamos, qué narrativa tiene, cómo habla una marca y luego cómo esto se traslada más a nivel visual o Mm. verbal en el caso de que tengamos una necesidad de nombre, en el caso que tengamos una necesidad de identidad corporativa y toda su presencia, experiencia digital, website, e-commerce, múltiples canales, apps y redes, ¿no? Y básicamente esto es Qué nuestro bueno. día a día en la agencia y, bueno, en varios sectores, como te decía. Genial. Has comentado en Barcelona y en Los Ángeles. ¿Por qué en Los Ángeles también? ¿Cómo es? ¿Cómo llegáis a este sitio en concreto? Y bueno, un poco las cosas pasan por casualidad muchas veces en la vida. Hay que estar en algún sitio en algún momento dado y cruzarte con alguien.
Eh, Empezamos a trabajar para clientes en América en general, norte y sur, hace Ujú. 10 o 12 años, casualidad, de boca a oreja. Y a partir de allí tuvimos un proyecto muy importante en Miami para PepsiCo que nos pedía tener un equipo local. Entonces, primero tuvimos una oficina en Miami. Ujú. A partir de allí, una persona de aquí, de la oficina central en Barcelona, se fue a vivir a Estados Unidos, casualmente a Los Ángeles. Era quien dirigía este Vale, proyecto para Miami y fue la ocasión perfecta para mudarnos de Miami a Los Ángeles. qué Y bueno. ahora la oficina está en Los Ángeles. Vale, perfecto. Es que vi también que estaba por ahí Miami por en medio. Digo, no sé dónde queda exactamente, porque vi que actualmente estabais en Barcelona y Los Ángeles. O sea que me Sí, acabas de sacar de dudas. sí, habíamos estado en Miami eh, y de Miami unimos todo el equipo a Los Ángeles. Qué bueno. Sí. Qué guay. ¿Y hay muchas diferencias, digamos, de clientes de aquí con allí por temas culturales o cómo entienden el branding? ¿De una forma distinta? ¿Le dan más importancia? Yo creo que es mucho más pragmático, o sea, saben que es Ujú. súper importante y entonces ahí entra menos la opinión personal y los gustos personales. O sea, son Vale, eso pragmáticos, está saben bien. que es crítico, se fían de expertos externos, ¿no? Ujú. Y también es verdad que las agencias en Estados Unidos funcionan de forma muy distinta. Esto sí que es verdad a las agencias en Europa. Aquí trabajamos más por outputs, nos contratan por llegar a un fin, ¿no? Por tener una identidad corporativa, por tener y poder lanzar una marca en una fecha concreta, por lo que sea. Y allí también hay un objetivo, pero lo que importa es la dedicación. Esto significa eso, Ujú. es más un approach tipo abogado y minuta. Es decir, Mm. todo está basado en un cálculo horario de dedicación y si en algún momento la agencia ha dedicado casi el tiempo completo o más de ese tiempo, levanta la mano, aunque no esté el proyecto acabado, y sin ninguna vergüenza se le pide más dinero al cliente. Entonces es Vale. curioso, muchas veces te encuentras en reuniones con otras partners, otras agencias con que colaboramos, en las que acaban de empezar un proyecto y ya están quejándose ante el cliente. Y no es un problema, ¿eh? O sea, venga, Ujú. vale, pues se habla transparentemente. Fantástico. Está bien, está bien. También saber cómo trabajan al otro lado del Sí, charco. sí, sí. Fantástico, pues ya si nos vamos un poquito hacia Creative for the Future, me gustaría saber el cómo nace la iniciativa, de dónde sale y al final si nos puedes contar qué es exactamente Creatives, si alguien no lo conoce. Mira, todo esto empieza en el 2019. En la agencia empezamos un proceso a principios de 2019 de reflexión profunda de cómo estamos comportándonos como empresa, ¿eh? No hacia afuera, sino hacia adentro, de Ujú. cómo reciclamos, cómo tratamos ciertos materiales, cómo nos desplazamos y cómo viajamos a ver a clientes, cómo cruzamos el charco para ir a nuestra oficina de LA o de Vale. Miami, etcétera, etcétera. Todo esto empujado por una persona que es nuestra Head of Digital, que es Cris Izquierdo, que ha sido Ujú. pues la dinamizadora de toda esta reflexión, ¿no? Y de este cambio profundo, ¿no? Y, y allí se empieza una reflexión y un cambio en muchos procesos, en muchas maneras que van desde el mínimo detalle, como puede ser algo que puede parecer absurdo, pero es la eliminación de las papeleras debajo de tu mesa, algo Ujú. tan que tiene como objetivo que todo el mundo vaya a un rincón que tenemos donde están todas las papeleras de reciclaje. Con lo cual Claro. tú dejas de tirarlo todo en una papelera que tienes debajo de la mesa para levantarte y tener que Ujú. separar. Y esto nos obliga, uno, a generar menos residuo para no tenerte que levantar constantemente y luego a reciclar, ¿no? Con lo cual, Ujú. bueno, se empieza con esto es un detalle, pero evidentemente hay cosas mucho más macro, como Ujú. con quién te desplazas, los cálculos de la huella de carbono en nuestros desplazamientos, cómo podemos facilitar que pues, las casi 50 personas que somos se desplacen de una forma más sostenible, etc., ¿no? Y bueno, vamos evolucionando, hay un proceso importante de transformación
En septiembre del 2019, creo que era hacia finales, juraría que era el 27 de septiembre, fue el Climate Strike empujado por Greta Thunberg y, y allí sí que se produce un clic profundo, ¿no? Aquel día Barcelona se manifiesta, Madrid se manifiesta. En Estados Unidos celebraban dos fechas de Climate Strike, el día 20 y el día 27. Aquí vamos ya un poco solo aprovechando el último día del 27 y nosotros también habíamos visto lo que estaba ya pasando en Estados Unidos y en UK, en otras empresas, fueran macro como North Face o Patagonia, como lo que estaba pasando en algunas agencias, ¿no? Decidimos unirnos a la huelga, a la huelga del Climate Strike y la Ujú. manifestación. Entonces, pues evidentemente aquel día nadie trabajaba. Otra cosa que hicimos fue generar una serie de, bueno, había una pancarta que todos pintamos aquí en la fachada de nuestro local, que es muy visible desde el Poblenou, eh, con el Climate Strike, con el hashtag de Climate Strike. Cerramos nuestra página web, ¿vale? Pusimos toda nuestra página Qué web en bueno. negro que redirigía a la web de Climate Strike y en Ujú. todos nuestros out of the office de los emails pusimos el por qué no estábamos ese día en la oficina para que todos nuestros clientes se enterasen, ¿no? Eh, Ujú. y aparte hicimos otra cosa que era, creamos unos stickers a nivel de Instagram Stories para que la gente los pudiera utilizar ese día, ¿no? De Snow Planet B, con toda una serie de slogans y de claims Vale, y un poco estéticos para que la gente pues utilizase esto. Y qué entonces bueno. pensamos, ya está, o sea, hasta aquí, esto está muy bien, pero ¿Eso es todo? mañana que nos volvemos, ya está, ya ha pasado, ya todos nos hemos puesto la medallita, hemos hecho la huelga, hemos puesto una pancarta, nos hemos manifestado y unos días antes de que esto pasase, de ese día de huelga, y haciendo esta reflexión dijimos, esto no puede ser, tenemos que hacer un cambio un poco más profundo. Y es en aquel momento, y con diría que menos de una semana de reflexión y de planificación, decidimos montar una iniciativa activista de agencias creativas. Ujú. Bueno, pues como nos dedicamos a pensar en nombres, nos pusimos a pensar en nombres y más que un nombre lo que queríamos era un nombre que tuviera un dominio disponible. Así que al final, Cosa te difícil guste o también. no, cosa difícil, y llegamos a Creatives for the Future, que estaba el dominio disponible y venga. Entonces, ese día, el día 27, más allá de todo lo que te he contado, una cosa que hicimos, sobre todo la parte más de dirección de la empresa, fue contactar con un email muy radical a colegas nuestros en otras agencias, ¿no? En puestos pues, quizá más Ujú. de dirección de otras empresas, de agencias. Diciendo, oye, mira, te parecerá una locura, pero se nos ha ocurrido esta idea. Eh, Queremos liarla, queremos que esto no quede aquí en un solo día de activismo y queremos que sea algo más long term. No sabemos qué hacer aún, o sea, no tenemos nosotros desde firma la clave de en qué va a consistir, pero sí que creemos que debemos de aglutinar a agencias creativas, digitales, freelancers, profesionales de la comunicación, eh, para que den voz a la sustainability, ¿no? Y con esta idea Ujú. inicial tuvimos una respuesta muy buena de 30, 40 partners, colegas, agencias amigas. De ahí de Run Room, de ahí se suma también un todo Chacho Puebla, que en aquel momento estaba en Lola. Se unen Mayúscula, se une Multiplica, se une un montón de gente, Lucid, se une gente de Suma, ¿vale? Yo creo que Ujú. empezó a haber movimientos que dijimos, bueno, parece que esto interesa y lo que hicimos a partir de entonces fue montar unas sesiones de información a quien nos había mostrado interés y de definición y de concretar un poco Ujú. qué debíamos hacer, ¿no? Y bueno, empezó un proceso que yo creo que duró hasta final del año 19, al Ujú. principio del año 20, en el que se hicieron unas sesiones de trabajo con toda esta gente, estas 30 40 agencias. Fue súper interesante porque, claro, estás hablando de agencias creativas, sobre todo, Claro, ideas había un montón. El problema no era tener claro, las ideas, el problema era cómo ponernos de acuerdo de cuáles eran las buenas, ¿no? Y ya claro. sabes tú que en el mundo creativo hay mucho ego también. Y cómo decides, cómo priorizas, cómo ranqueas, fue también una tarea interesante, ¿no?
Bueno, al final se decide priorizar una serie de objetivos, ¿no? Una misión muy clara, que era Creatives había nacido para, en la mente de nuestros clientes, que son empresas, Ujú, poner la palabra sustainability tatuada, ¿vale? En la frente, en cualquier ujú, brief, en cualquier creación de marca, en cualquier creación de startup, hablar de sustainability, meter el tema a debatir, aunque fuera forzado, aunque fuera que no estuviera en el brief, hablar de ello, ¿no? Y con el objetivo de que se unan a Creative el mayor número de agentes del sector, ¿no? ujú, Porque a partir de aquí es cuando lograremos que las empresas, que al final es quien tiene mayor poder en la realidad, en la acción, en la transformación, implementen un cambio, ¿no? ujú, Y bueno, empezamos así. Al final nos marcamos tres objetivos básicos, ¿no? Es decir, tenemos tres pilares aquí. El primero se da por hecho, pero es súper importante. El primero es, antes de pedir nada a nuestros clientes, tenemos que exigírnoslo a nosotros mismos. Y esto pasa por la transformación interna. Todas las agencias, todos los profesionales, todas las consultoras que forman parte de Creative for the Future deben de tener un compromiso hacia la sustainability. El nivel de compromiso no es un contrato, no es yo tengo unos KPIs y los voy a bajar en un 100%, no es una certificación, es un compromiso sobre todo moral de ir hacia un cambio, ujú, ¿no? La mayoría de los miembros eh, están realmente comprometidos y están haciendo cambios muy profundos en sus organizaciones, desde implementar sellos como el Climate Neutral, desde intentar la certificación B Corp, y es algo que hay que dinamizar, es algo que desde Creative, desde la propia organización, intentamos poder formar, poder generar el espacio de debate y de educación para que todos los miembros puedan hacerlo, ¿vale? En ese sentido, mira, como exclusiva te diré que aún no hemos comunicado. Ayer a las 5 de la tarde nos certificaron B Corp después Ostras, de, muy bien. después de un año y medio. O sea, Ostras. empezamos el proceso en septiembre del 19, ¿vale? Tela. Y ayer por la tarde, desde ayer por la tarde es oficial, está ya todo firmado y todo resuelto, ¿no? Qué Es bueno. un proceso largo, es un proceso duro, es un proceso de transformación interna que pasa por mil detalles, ¿eh? Ya no el de la papelera Mm, o el de traquear ya, ya. protocolos de emisiones de CO2, cosas mucho más profundas. Y se ha logrado. Entonces, uno de nuestros objetivos, ya como firma siendo miembro de Creative, es poner al alcance de todos los miembros ese proceso. Lo que hemos aprendido nosotros para llegar hasta aquí en B Corp es algo que yo creo que podemos contar, podemos ayudar a muchas agencias a lograrlo, ¿no? Ujú, Porque ya sabemos lo que hay que hacer, porque sabemos lo que supone y ya hemos pasado por allí. Este es el primer punto. El primer punto pasa por aquí. Y una vez hecho este primer objetivo, el segundo objetivo es, oye, poner el dedo en la llaga a nuestros clientes, ¿no? A nuestras empresas clientes, para que la sustainability sea algo realmente profundo en su propuesta de valor, en su comunicación, en sus campañas, etcétera, etcétera. ujú. Y el último es aquel, yo creo, en el que más todos nos podemos divertir, que es hacer de la sustainability algo creativo y positivo, porque estamos durante los últimos años, medio plazo, largo plazo, muy acostumbrados a recibir unos inputs desde la comunicación de empresas, ONGs, etcétera, eh, duros, tristes, dramáticos en cuanto a Ujú, sustainability. Y si lo es porque seguramente el camino para poder llegar a donde estamos hoy, que nos permite abordar la sustainability desde una perspectiva más positiva, más ilusionante, teníamos que pasar por ahí, no sé cómo decirlo. O sea, creo vale. que el camino para que la sustainability fuera importante y relevante para muchos era
comunicar duramente, comunicar con qué es la realidad. O sea, la realidad es que los datos son muy, muy preocupantes y la solución ha sido comunicarlo de forma preocupante y alarmante. Yo creo que Ujú. queremos dar un poco también una vuelta y porque nos hemos dado cuenta que los mensajes contados de cierta forma ayudan y penetran más, ¿no? Y esto sería un Claro. poco enrollado, pero el por qué se crea, cómo nace y lo que perseguimos, ¿no? Fantástico. Está súper bien, porque además tenía aquí algunas preguntas como subpreguntas y las has respondido ya fantásticamente, o sea que nos las vamos a saltar y voy a ir a la siguiente, que era que si hay alguien que nos está escuchando y se siente identificada un poco con los mensajes es del sector creativo y se está preguntando, ¿me puedo yo unir? ¿Qué perfil crees que debería tener estas personas que se pueden unir a la plataforma? ¿Cómo deberían ser estas personas? O sea, yo diría que si están motivados, eso es lo más importante. O sea, si hay una conciencia de cambio en su interior, esto es lo más Claro. importante. Involucrarse ya es un paso. Eh, a partir de aquí, evidentemente, nosotros tenemos nuestro foco, nuestro nicho, que no deja de ser que es que somos profesionales de la comunicación, de la Ujú, creatividad, de la consultoría en algunos casos. ¿Y esto qué significa? Pues que es nuestro foco. Hay otras organizaciones con otro perfil de audiencia, etcétera, y nosotros sí que queremos ser en esto un poco rigurosos. Es decir, oye, si tú estás en este sector, Creative es seguramente tu altavoz para estos pasos y estos objetivos que te he comentado antes, ¿no? No ujú. importa que seas un freelance, no importa que estés en una gran agencia y que quizá la dirección de esa organización ah, no comparta tu objetivo. De hecho, nos estamos encontrando con una realidad que es a mí me motiva mucho, que es que se están uniendo individuos que Ujú. están dentro de agencias. Y Vale. esos individuos se unen porque tienen la llamada interior y quieren que su empresa, que su agencia, haga ese camino. Claro. Y tienen que convencer a mucha gente ahí dentro. Pero este es el camino. O sea, el camino es el que empezó Cris Izquierdo aquí dentro, es el camino. No Claro. tiene, o sea, esto está claro que la transformación de una organización, sean agencias o sean empresas, no importa si es, como dicen, ¿no? Bottom up o al revés, porque no es que tenga que venir de la dirección y que se traslade y que se filtre a toda la organización. Cualquier Ujú. miembro de una organización puede ser esa chispa que encienda la Sí, sí, conciencia más colectiva, ¿no? total. Y por lo tanto yo diría que cualquier persona que esté un poco en este sector eh, y que tenga el impulso de dinamizarlo, sabiendo que es un esfuerzo, sabiendo que esto no es Claro. ponerse una medallita de creatives en la web, sino que pues un poco lo que haces tú amplificando el discurso hoy de la organización, es lo que nos gusta a todos, ¿no? Ujú. Está muy bien. Esta parte de compromiso, que además es muy curioso porque dentro del formulario ya para darse de alta, comentáis Mm, que como mínimo hay que estar dispuestos a invertir un 1% del tiempo de trabajo anual a la iniciativa. Y esto me sí, sorprendió y al mismo tiempo me alegró porque dices, es un paso que dices, vale, ¿voy al siguiente paso o no voy al siguiente paso ya para inscribirme? Porque te están pidiendo realmente un compromiso, es lo que dices, no es simplemente un sello de formo parte de esto, sino vas a formar parte y hay que trabajar, hay que hacer algo en mm, relación a esto. sí. Yo creo que ese primer día de Climate Strike del año 19, ¿no? Lo que era un día de parar, era un día de reflexionar, era un día de Ujú, manifestación. Y pensamos que como mínimo, y ahora regreso un poco a la idea inicial de lo que teníamos en mente cuando empujamos Creative for the Future, ¿y si dedicáramos? Fue la primera pregunta que nos hicimos, ¿no? ¿Y si dedicáramos el 1% de nuestro tiempo como mm, profesionales a proyectos no lucrativos, ¿vale? claro. ¿Y si,
y si el equipo de firma aquel día, en lugar de algunos manifestarse y otros estar en su sofá, hubiéramos dedicado 8 horas por 50, 400 horas a un Claro. proyecto, pues igual hubiéramos creado una campaña para una ONG, o Ujú. igual hubiéramos creado un naming para una plataforma de gente vulnerable o en situación de vulnerabilidad, por ejemplo. Claro. Esa fue la idea inicial y más inicial que tuvimos, ¿vale? De transformar el equivalente de ese día en una Ujú. dedicación en lo que sabemos hacer, ¿no? Pero a partir de allí evolucionamos hacia lo que te he contado hoy, pero sí que en el formulario de unirse a la iniciativa, sí que hemos querido dejar esa idea del 1%, porque es entonces cuando te planteas, ¿qué es el 1% de mi tiempo? Claro. ¿No? Y eso viene también porque nosotros habíamos, con la marca de ropa que te comentaba, de Firmamento, Mm. eh, pues ya desde un inicio formamos parte de la iniciativa de 1% for the Planet, que montó en su día Ivonne Chouinard de Patagonia. Y, y siempre creo, bueno, eso ya a nivel más personal, ¿no? Siempre he pensado que es el 1% de las cosas, ¿no? Creo que es una medida tan pequeña de las cosas que te hace pensar que seguro que puedes dar el 1% de lo que ganas Claro. o el 1% de tu tiempo a alguna causa, ¿no? Y de allí Mm. que siga esta cláusula en nuestro formulario. Está muy bien. Y otro punto que también me ayudó, digamos, a inscribirme fue que comentabais que no tienes que ser perfecto, no tienes que ser perfecta tampoco para inscribirte, para formar parte de... Porque yo tenía como el prejuicio hacia mí de, ostras, es que yo realmente sé que puedo hacer muchísimas cosas mejor de lo que las estoy Claro. haciendo. Y esto me ayudó a ver que realmente, uniéndome, digamos, yo podía mejorar. No se me exigía que fuera ya perfecto y que estuviera todo muy bien hecho ya, sino que realmente me dabais la posibilidad de crecer, ¿no? De expandir este conocimiento y mis acciones. Esto que dices es el pensar que el fruto de tus acciones es, es inapreciable, es Ujú. lo que lleva a muchos a la inacción, ¿no? A no Claro, hacer nada, ¿no? Uno piensa que uno de 7.000 millones o de 7.500 millones de personas, pues que su botellín de agua, who cares, ¿no? Y uno tiende a eso es. pensar que el impacto hacia un lado o hacia otro que puedes tener es imperceptible, ¿no? Eh, Ujú. bueno, al final, sí, por algún sitio hay que empezar. Claro. La perfección, eh, había, mira, te pondré un ejemplo que para nosotros es muy relevante, ¿no? El de Patagonia, que ya te he ido comentando muchas cosas. Hay muchas empresas que llaman un mensaje cuando hablan de impacto positivo, ¿no? Tener un impacto positivo en el planeta, de no dejar una huella de carbono. Eh, se habla de que cualquier negocio, cualquier empresa, por el hecho de existir, por el hecho de fabricar, por el hecho de producir un producto, produce un daño, ¿no? Ujú. Y esto te llevaría a no hacer nada, a no montar ninguna marca de ropa Claro. sostenible, a no montar ninguna iniciativa, porque cualquier cosa que hagas, ¿vale? Y esto fue muy relevante para nosotros, ya cuando miro años atrás, ¿no? De cómo Patagonia pasó de lanzar un mensaje que era, eh, estamos aquí para, decían ellos, to cause no harm to the planet, es decir, para no hacer un daño al planeta, que era una Ujú. aproximación, bueno, asumimos que estamos haciendo un daño, ¿vale? Claro. Y esta era ya cuando desde el principio tenían una misión muy de sostenibilidad, tenían esta idea aún de cause no harm, ¿no? De no hacer un daño al planeta. Y esto es algo que han ido evolucionando y ahora te lo voy a leer porque lo tenía aquí. Han pasado de esto a una cosa que ellos llaman que es We are in business to save our home planet.
Es muy Ujú. distinto. O sea, ahora están en el negocio para salvar al planeta, Claro. ¿no? Y aún así, porque han entendido que es que hay unas cosas que hay que hacer, ¿no? O sea, no, yo no sé si hace falta que todo el mundo vaya con una chaqueta Patagonia, pero lo que sí que es que no vamos a ir desnudos por la calle, ¿no? Entonces, Claro. entre ir desnudos y llevar una chaqueta cualquiera, pues, o escuchan, depende de qué marcas estarán apoyando Ujú. al planeta ya desde una forma muy positiva, ya no de no dañina, es muy distinto, ¿no? El cambio de discurso de no ser dañino a crear un impacto positivo, ¿no? Y esto se traslada pues a muchos ámbitos. Total. Y me encanta que hayas puesto el ejemplo precisamente de Patagonia, porque en el episodio anterior estuvimos hablando de los valores de marca y precisamente ponía de ejemplo los de Patagonia, porque me parecen muy, pero que muy buenos. Y uno de estos era precisamente este, el de utilizar los negocios para proteger la naturaleza. ¿Vale? Es decir, ya que alguien tiene que hacerlo, pues oye, vamos a hacerlo desde este enfoque, que al final vamos a ser muchísimo más respetuosos. Sí. Sí, Qué guay. realmente puedes tenerlo como de partida y en línea con lo que decías, ¿no? Y conectándolo con el certificado B Corp del que te hablaba, ese certificado B Corp se basa en una serie en un test muy complejo, Mm, muy profundo, eh, que puedes tener, se basa en una puntuación máxima de 200 puntos. mm, Eh, para poder aplicar, o sea, para poder tener el sello de B Corp, tienes que tener 80 puntos de estos vale. 200. La empresa Patagonia, que es la que tiene más puntos del mundo, tiene Vale. 150. Ostras. 150. Es decir, la perfección, ¿no? Justo lo que tú hablabas de, oye, yo no soy perfecto. Es que es así, o sea, solo por el hecho Mm, de existir estarás claro. emitiendo gases, Sí, estarás sí. moviéndote, estarás consumiendo, estarás haciendo muchas de las cosas que seguramente están causando un daño, pero lo Ujú. puedes transformar, lo puedes revertir y con tus actos como el de este podcast, por ejemplo, pues puedes llevarlo a otro nivel. Fantástico. Luego estaba pensando, ¿qué crees entonces que podemos aportar los diseñadores o los creativos en general para hacer que este cambio se haga, que este cambio hacia un futuro más sostenible sea Mm. real? Evidentemente, pues que intentemos nosotros mismos predicar con el ejemplo. Este sería un punto Ujú, y creo que eh, no tener miedo a verbalizar todo esto aunque no toque. Creo que tenemos que ser pesados, creo que tenemos que ser tocar las narices, creo que tenemos que ser hasta cierto punto molestos, creo que tenemos que ser eh, clarividentes y mostrar a nuestros clientes que no están haciendo seguramente las cosas todo lo bien que podrían. ujú, Creo que tienen que ver que en algunas situaciones pues comunican más de lo que hacen y hay que pedir que hagan más de lo que dicen. ujú, Y esto es lo que nos toca. Lo que nos toca concienciar. Concienciar es tocar la conciencia, básicamente, ujú. de nuestros clientes, ¿no? Es ir allí para que cuando entran y salen del trabajo o están en camino, pues digan, hostia, igual cuando escuché al tipo este que me vino a presentar a su agencia, me hablaba de esto, igual tendríamos que cambiar el envase o el material, o igual tendríamos que priorizar, no poner una etiqueta tan grande de plástico y con nuestro logotipo pequeñito ya vale, cosas de este tipo, ¿no? O sea, al final, esta es una, ¿no? Y creo que la otra cosa que debemos de intentar es ponerle no castigar en exceso, a la vez que sí que te decía que hay que evidenciarlo, creo que hacia afuera, yo en esto he cambiado mucho y me ha costado, ¿eh? Y gente de creatives, otros miembros, me han ayudado a abrirme un poco más, porque yo era muy crítico con el greenwashing, ¿no? Me molestaba mucho cuando algunas marcas comunicaban cosas a las que aún no estaban llegando o que aún no habían logrado, ¿no? Y no sé, creo que no es que no me he resignado, no diría que me haya resignado, simplemente estoy viendo que es más beneficioso
la comunicación masiva, el poder que puede tener una gran marca a comunicar algo Ujú, para la conciencia general, que no que realmente haya implementado al 100% ese cambio del que está comunicando, ¿no? Y ujú, creo que esto es algo importante porque solemos ser, y yo era el primero, muy críticos, ¿no? Con ciertas campañas de grandes marcas que se llenaban la boca de la importancia de reciclar, de la importancia de minimizar, y aparentemente veías que no estaban haciendo nada, cuando yo creo que en mi evolución hacia un pensamiento más positivo, creo que hay un cambio y hay una concienciación. La concienciación es fundamental. Si no nos preocupamos, si no ponemos en cuestión cosas, no llegaremos a un cambio. totalmente. Totalmente. Y ya que hablabas de clientes, ¿recuerdas algún caso, algún ejemplo que tengáis presente de algún cliente que habéis implementado algo por el estilo, alguna medida de sostenibilidad y qué impacto al final ha tenido lo que habéis implementado, básicamente? Mira, yo diría que desde hace años estamos trabajando en varios proyectos para clientes hacia la sostenibilidad o proyectos Ujú, de que per se ya sean muy sostenibles, ¿no? Yo creo que dos o tres de ellos de los que estoy muy contento son un par de ellos son pequeñas iniciativas o startups que han nacido. Una de ellas es Onext. Onext es ujú, una iniciativa de economía circular que nace es un material, acaba siendo un revestimiento, es un producto de un revestimiento para interiorismo y arquitectura, que viene se fabrica a partir del residuo del papel. Cualquier ujú. industria papelera, sea para escribir, Qué papel bueno. higiénico, cualquier proceso que trabaje con la celulosa, tiene un residuo que no sirve para nada, similar, el input o lo que queda es similar a un Kleenex cuando pasa por la lavadora, Vale. ¿sabes? Aquella bola dura. Sí. Y con esto han logrado producir un revestimiento eh, realmente duradero, realmente muy estético y que funciona muy bien. Entonces, bueno, Onex es uno de ellos. Hemos trabajado con ellos en su marca, en su difusión, en sus webs. Y mira, justamente hoy se presenta otra marca de single use packaging, una marca de envases a partir de celulosa y de la pulpa del papel, que se llama Caribú, una iniciativa que nace aquí en Cataluña, que, que cuestiona el single use packaging y que Ujú. realmente a partir de aquí pretende que pues desde las vending machines de una oficina donde te compras tu cafetito, pues que sea vaso de pulpa 100% reciclable, venido ya a partir de la economía circular, que las bandejitas que nos encontramos con fruta y verduras en el supermercado sean de Caribú y tengan esta certificación, que la mayoría de packagings de un solo uso para un takeaway, una comida, ahora que estamos todos recluidos en casa, pues que sea ya a partir del papel. Y dentro del papel, que esto también es una reflexión que pasa por la educación, pues hay muchos ingredientes que hay que evitar. Un envase que nos llega Ujú, con unos fideos asiáticos, ese envase de papel, que aparentemente es de papel, tiene una lámina de plástico ujú, que lo hace que ya no lo puedas tirar realmente en el envase de papel, aunque nos parece que sea de papel, ¿no? ujú. Y bueno, ellos realmente trabajan con material únicamente de papel. Tú puedes pedirte un vasito de café con leche de cartón, pero la tapa es de plástico. O sea, a veces Sí. no te das cuenta y realmente el plástico o la lámina de plástico está por allí. O, por ejemplo, el tratamiento que le han hecho al papel pasa por unos tratamientos de limpieza o de blanquear la celulosa que está hecho con flúor. Es hipertóxico, esto se vierte al mar o a los ríos. Eh, Ujú. a partir de aquí, pues este cliente de Caribou trabaja realmente con su sourcing de papel, su materia prima, ya viene de procesos en los que no ha intervenido pues, el flúor, por ejemplo. Vale. Ostras, pues muy bien, ¿eh? Creo que acabaremos con estos ejemplos porque creo que son muy Muy inspiradores, bien. como toda la charla, creo. O sea que ya me voy a la última pregunta que normalmente siempre hago a los invitados,
que es cómo te diferencias, ¿vale? Aquí tenía varias opciones, podía preguntarte por Muy Creatives, bien. por firma, pero te voy a preguntar por ti mismo, por tu marca personal. ¿Cómo crees que te diferencias tú? Ni idea. Yo hago, no sé, estoy en demasiados fregados a la vez, poniéndole entusiasmo a las cosas. Hace años hicimos en firma un ejercicio de Clifton, que es un ejercicio de recursos humanos en el que analizan tus fortalezas y tus debilidades. Vale. Y yo creo que salí como que una de las principales fortalezas era activator, ¿no? De Ah, muy bien. dinamizar. Yo creo que seguramente no soy la mejor persona para estar en el día a día y tener una constancia, pero, por ejemplo, el hecho de haber empujado en el nacimiento de Creatives y de otras iniciativas y de tener la capacidad de poner el dedo en la llaga y llevar a la reflexión a pues, ciertos niveles de las organizaciones, pues es algo de lo que me siento orgulloso. Qué guay, perfecto. Genial, pues si alguien quiere formar parte de Creative for the Future, ¿qué debe hacer? ¿Dónde puede acudir? Si quieres dejar aquí sitios Pues de sí, contacto bueno, y todo esto. mira, lo primero es que visiten la página Vale, creativeforthefuture.com. Allí podrán encontrar pues información y un press kit donde pueden leer más detalle de todo esto que tú mismo contabas, del 1%, el formulario, etcétera. Y nada fantástico. más, yo diría que ya para cerrar con la fecha próxima, el día 19 de marzo es el Climate Strike 2021. Así Vale, que desde Creatives haremos ruido, pero invito a todos tus oyentes a que se manifiesten ese día, sea física o virtualmente, como podamos, por genial, el planeta. fantástico. Pues queda dicho. Marc, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir todo lo que has compartido y vamos hablando. Perfecto, Tony, un placer y gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias a ti, un abrazo. Venga, gracias.